Sean todos muy bienvenidos a esta primera transmisión de Enfoque Nacional mediante la plataforma de YouTube. La verdad es que, primeramente voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Arias, soy egresado de Derecho y emprendedor. Y el objetivo de levantar un nuevo canal de YouTube es básicamente contribuir con el debate de ideas, siempre bajo una perspectiva crítica, sobre la enorme problemática de la realidad nacional. Y entendiendo también que desde esta plataforma se pueden establecer propuestas, soluciones, que lamentablemente hasta ahora la clase política dominante, quienes se han hecho cargo de los destinos y de la conducción de la nación, no quieren tomar en cuenta. Por lo tanto, vamos a hacer revisiones, vamos a también ir tocando temas internacionales, pero fundamentalmente, más allá del diagnóstico crítico, de las revisiones y de sistematizar los enormes problemas por los cuales atraviesa nuestra nación, vamos también conjuntamente a establecer propuestas. Ahora bien, en este primer capítulo vamos a entender y profundizar acerca de los problemas de nuestra democracia. Y estos problemas de la democracia también nos podrán permitir comprender si acaso va a haber una crisis terminal, y en caso de llegar a la conclusión que sí, ¿cuánto hace falta para que esta crisis se produzca? ¿Cuánto faltará para que la crisis que actualmente atravesamos definitivamente sea terminal? Para esto entonces vamos a revisar lo siguiente. Primero, Chile, según la actual Constitución, se rige por un sistema político que consiste en una democracia representativa, contemporánea, de corte liberal. Eso supone que hay ciertos principios que acá se conjugan, como por ejemplo el principio de la libertad, del cual emana toda clase de libertades políticas, libertades individuales y libertades en términos generales para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por la ley o que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres, en cuanto a actividad económica se refiere. Ahora bien, aparte de las libertades individuales, libertades políticas, libertad de expresión, libertad de opinión, existen principios fundamentales que informan este tipo de democracia, como la igualdad ante la ley, de la cual deriva la igualdad de oportunidades y el igual trato que el Estado debe otorgar a las personas, a los particulares, a las personas jurídicas, independientemente de las razas, etnias, condiciones o cualquier otra consideración que pudiese existir. El trato es igual para todos. Y derivado de esto, o relacionado con esto, también existe un principio que es la no discriminación. La discriminación supone establecer una diferencia no racional, una diferencia, como quien dice, por el mero capricho. Simplemente elijo a esta persona o a esta institución porque la otra persona o la otra institución no me gustan porque directamente me caen mal. Eso es arbitrariedad. Los progresistas sostienen que toda discriminación es negativa. Nosotros, en cambio, que no somos progresistas, y me califico como una persona que creo en las libertades y creo también en un sustrato valórico de la sociedad. Entonces, para una persona como yo, y como ustedes me imagino, la discriminación es negativa en cuanto ésta sea arbitraria, o sea, hecha por la mera voluntad, por el mero capricho, sin un sustento racional y objetivo para hacer un distingo. Explicado esto entonces, que es tan sencillo, veamos cómo se ha deconstruido básicamente la democracia, y vamos a poner ejemplos para hacerlo de la manera más didáctica posible. Primero, pese a que estos principios están establecidos en la Constitución, desde hace muchos años empezaron a dictarse leyes que fueron aprobadas en su época por el Tribunal Constitucional, pero que establecen principios diferentes a lo que estamos comentando. Ejemplo, la ley que estableció la existencia de la CONADIS, la ley de los pueblos originarios, que data de fines del gobierno Patricio Aylwin Azócar. En virtud de esa ley,
se estableció un sistema de propiedad, o un derecho, mejor dicho, a propiedad diferente para toda agrupación o comunidad de características originarias. Con una reglamentación de la propiedad distinta a la que puede tener usted o yo. Donde no existe la propiedad individual, sino que simplemente la propiedad colectiva, la propiedad de la comunidad. Y donde el Estado, con cargo a los fondos del presupuesto de la nación, debe satisfacer los requerimientos de tierras que demanden las distintas comunidades que se organicen en conformidad a esta ley y que sean, por supuesto, aprobadas por la CONADIS. Ahí entonces hacemos una excepción al principio de la igualdad ante la ley que comentábamos al inicio. La pregunta entonces es si es lícito y es legítimo y es adecuado para el desarrollo de una democracia establecer una diferencia, un trato diferenciador, un trato, si se quiere, preferente para personas simplemente por el hecho de pertenecer a una etnia. Y el mundo progresista y el mundo neomarxista podrá decir que es de toda justicia porque es gente que históricamente ha sido postergada y se le han conculcado sus derechos. Por último, en la época de la Guerra de Arauco, España les quitó sus tierras. Y Chile, cuando se independizó, siguió el mismo camino. Más allá de esas consideraciones que ellos tengan, en cuanto a lo que a derechos se refiere, existió una guerra, conocida como la Guerra de Arauco. El problema es que estas agrupaciones no estaban constituidas como nación. Sin embargo, el conflicto existió. Y en aquella época, según el derecho internacional, era lícito, y además legítimo, la adquisición de tierras para el que ganaba un conflicto bélico. Hago esta consideración porque considero que está bueno ya de que nos hagan sentir culpables por expresar ideas que no están en boga y que hoy en día no son políticamente correctas. Este canal se estructurará, y así lo verán ustedes, en base a un pensamiento crítico y a entender que lo políticamente correcto es en definitiva causa de las grandes desgracias por las cuales lamentablemente ha tenido que atravesar nuestra querida nación chilena. En consecuencia, vamos avanzando en esto y ya entendemos que de fines del gobierno de Elwin existió esta ley. Agravando esto, con posterioridad, hace algunos años se dictó una ley Lapquenche, bajo los mismos principios, simplemente para favorecer la adquisición de tierra, en particular de las comunidades lapquenches. Y han pedido una cantidad de hectáreas que llega a ser ridícula, y tan ridícula es que ni siquiera bajo la institucionalidad comandada por el actual gobierno de Gabriel Boric ha sido posible que se les puedan otorgar. ¿Por qué? Porque han aparecido los reclamos legítimos de lugareños, de comerciantes, de pymes, de pescadores, donde se establece que en caso de aplicarse o de implementarse la entrega de dichas tierras, se perjudicarían enormemente las actividades que desarrolla el resto de la comunidad, que por cierto no tiene características originarias. Entonces seguimos agravando esto. Tercero, la ley de género chilena, que está basada, por cierto, en el enfoque de género o perspectiva de género. Muchos podrán decir ingenuamente que si existe un género que ha sido históricamente postergado, es justo que hoy en día ese género tenga las oportunidades. Pero ¿cuáles son los problemas? Que nuevamente la perspectiva de género, si se lleva al plano de un tribunal, cualquiera que este tribunal sea, de cualquier carácter, y puesto el juez en situación de fallar un asunto, y como existe ley de género, tendrá que fallarlo, entre otros elementos, con perspectiva de género. Yo simplemente les dejo esta pregunta. ¿Qué garantía hay entonces para la parte o la persona que no pertenezca al género que se considera cultural e históricamente postergado? ¿Qué posibilidad hay que esa persona sea tratado en base a la clásica igualdad ante la ley? Pues bien, ninguna posibilidad. Porque al establecer un enfoque de género para fallar un determinado asunto, tendrá que atenderse a las particularidades que enseña esta misma perspectiva de género respecto a personas que se perciben de un género diferente, a personas que
podrán, por ejemplo, biológicamente ser mujeres, pero se autoperciben como varones, y eso tendrá que ser tomado en cuenta y en consideración por parte de un magistrado. Lo mismo pasa si usted tiene algún conflicto con una persona gay y usted es heterosexual. Y lo mismo ocurre también entre la distinción hombre-mujer. Ambos heterosexuales, pero una parte es mujer y la otra hombre. Esto es lo que ocurre cuando empieza a socavarse desde la cultura, desde la educación y desde las instituciones, principios clásicos de las democracias occidentales de corte liberal. ¿Cuál es? La igualdad ante la ley, que es el principio que está afectado, que sigue vigente según la Constitución política, pero acá me he permitido colocar 3 ejemplos donde leyes que han sido declaradas como constitucionales vulneran abiertamente este principio, con lo cual se socava la democracia. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué socava la democracia? Por una razón muy sencilla. Bueno, primero, porque las democracias occidentales de corte liberal suponen que todos debemos ser dignos de igual trato. En Chile, una persona, un voto. En Chile, según esta perspectiva, usted no es mejor que yo por pertenecer a determinada etnia o por tener determinada perspectiva de género o por tener una orientación sexual diversa a la mía. El Estado y la ley nos deben tratar a todos por igual, y eso es lo que hemos perdido. Ahora, ¿por qué esto complica la democracia y la afecta notablemente? Porque esta consideración es la que nos lleva a establecer una sociedad basada en la división y no basada en la unión entre chilenos y entre las personas que habitan nuestra tierra. ¿Y cuáles en consecuencia son estas divisiones? De partida, personas originarias versus personas que no somos originarios. Diversidades sexogenéricas y heterosexuales. Nacionales e inmigrantes. Ahí tienen 3 de los distingos odiosos que supone establecer una sociedad basada estrictamente en divisiones. En divisiones entre chilenos, entre habitantes de esta tierra, o sea, en definitiva, divisiones entre hermanos. Y usted podría todavía preguntarse, ¿y por qué esto es tan complicado para la democracia? Bueno, precisamente porque para que los sistemas democráticos contemporáneos de corte liberal funcionen de modo adecuado, es necesario que exista una perspectiva siempre enfocada hacia el bien común. Por eso no es casualidad que la actual Carta Constitucional chilena define el bien común como el conjunto de condiciones sociales y ambientales que permita a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. Desde este ángulo, entonces, preguntémonos de qué manera lograremos bien común estableciendo estas divisiones. Ahora bien, ¿a qué principio obedece, en definitiva, establecer estas divisiones y entender que determinados grupos o determinados colectivos, como les gusta decir a los progresistas, deben atenderse con preferencia y con prioridad a otros grupos? ¿Cuál es el principio rector? Es un principio que la inmensa mayoría de chilenos, más del 62%, rechazó cuando en conjunto rechazamos la propuesta constitucional establecida por la Convención Constitucional número 1 a cargo fundamentalmente en lo intelectual de Fernando Atria, de Barraza, de Jaime Baza y con ese horrible liderazgo de Elisa Loncón. Ese principio se denomina igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, por cierto, es antagónica con la igualdad ante la ley. La igualdad sustantiva requiere que se establezcan determinadas acciones afirmativas que permitan en todo instante priorizar al grupo que cultural e históricamente se considera postergado por sobre los grupos que no se consideran postergados. De tal manera entonces que bajo la perspectiva de la igualdad sustantiva es lícito, es legítimo y además resulta ético establecer una prioridad. Y tal como aparecía en la propuesta constitucional fracasada de la Convención Constitucional número 1, al dividir a Chile en plurinaciones y al establecer determinadas reglamentaciones y leyes paralelas y justicia paralela, y al aplicarse como principio rector de esa constitución fracasada en la igualdad sustantiva, por cierto, usted que es heterosexual
usted, que no es de un pueblo originario, usted, que es chileno, no tenía ninguna posibilidad de ganar en un tribunal, por ejemplo, si acaso se discutía la propiedad de su tierra. ¿Por qué? Porque todo debía girar en torno a satisfacer las necesidades de los pueblos y de las personas y de los colectivos que históricamente y culturalmente se consideran postergados. Se dan cuenta que la ingenuidad en este tipo de materia no nos conduce a nada, sino simplemente a seguir en el camino deconstructivo y destructivo por los cuales lamentablemente la clase política imperante ha hecho transitar a nuestra nación. Estas cosas, si bien se han comentado por otros youtubers que existen y que han sido materia de columnas y que en definitiva han escandalizado a muchos, considero particularmente necesario continuar con la divulgación de estos problemas. Y muchos de ustedes podrán preguntarse en sus hogares o en el auto o transitando en locomoción colectiva, pero ¿de qué está hablando este señor si definitivamente le dijimos que no a Fernando Atria y a esa constitución divisora y esa constitución que en definitiva iba a terminar con nuestra nación y con esta república como la hemos conocido? Pero resulta que habremos triunfado y derrotado esa constitución. Sin embargo, las ideas de esta revolución progresista, neomarxista, siguen vigentes. Y en todo instante están intentando dictar leyes y tomar medidas que van en la línea de la igualdad sustantiva y van en la línea también, por cierto, de establecer acciones afirmativas para, según ellos, equilibrar la situación postergada de grupos que históricamente no han tenido el acceso a los beneficios de este Estado y a los beneficios que en definitiva todo chileno debió haber tenido. Pues bien, vamos a enunciar algunas de estas medidas que se han ido tomando y que van en la línea del mamarracho constitucional fracasado. Bueno, primero, hoy en día está en discusión una reforma a la ley Zamudio, la ley 20.609. Simplemente a modo ilustrativo les comento. Se establece la discriminación indirecta, la discriminación múltiple, la discriminación estructural y la igualdad sustantiva. Más adelante, en un capítulo especial de Enfoque Nacional, en YouTube, vamos a analizar estos 4 principios y vamos a explicitar lo grave de esta reforma en caso de que definitivamente llegue a aprobarse. A modo general, podemos decir que esto es tan significativamente progresista y en línea con la igualdad sustantiva, que por cierto ellos reivindican la igualdad sustantiva, que la acabamos de explicar hace un rato. Y cuando establecen discriminaciones indirectas, múltiples y estructurales, estamos hablando de sutilezas difíciles de apreciar incluso para un magistrado. Porque no significa discriminar a una institución por un motivo o a una persona por un motivo y establecer que esta persona consigue el trabajo y esta otra persona no. Sino, más bien, significa hacer distingos sutiles, como por ejemplo podría ser incluso con quien usted, en un grupo de trabajo, decidió sentarse a almorzar o a compartir un desayuno. ¿Y cuál es el problema? Que la carga de la prueba en este proyecto modificatorio de la ley Zamudio está invertida. Vale decir, en lugar que quien perciba que fue discriminado tenga que probar dicha discriminación, la tiene que probar el demandado. Y yo me pregunto, si usted es chileno, heterosexual y no pertenece a ninguna etnia o a ningún grupo originario, a ninguna etnia originaria, ¿qué posibilidad, en caso que esto sea ley, tendrá usted de ganar dicha controversia judicial? La verdad es que ninguna posibilidad, o muy baja probabilidad de ganar. ¿Por qué? Porque es absolutamente dificultoso probar un hecho negativo. ¿Cuál es en este caso? Que no discrimina a determinada persona. Los sistemas probatorios son aplicables y usted puede probar algo que positivamente ocurrió,
pero probar lo negativo es muy, muy difícil. Y en algunos casos, ciertamente es imposible. Con este análisis, entonces, vale la pena preguntarnos cuánto hace falta para que esta crisis sea terminal y en qué podrá desembocar todo esto. Imaginémonos, por un instante, que un próximo gobierno es de un corte de derecha que reivindica como principio rector en cuanto a la dirección de los asuntos públicos la soberanía nacional. Y que se trata de un gobierno que desea gobernar basado en el bien común y en el interés superior de nuestra nación. La pregunta es, ¿tendrá ese gobierno posibilidades de gobernar con un mínimo de respeto y de espera de que ese gobierno implemente las políticas para después la oposición juzgar si las políticas funcionaron o no? Y no, pues no hay ninguna posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque el progresismo en Chile tiene mucho poder bajo fundamentalmente las estructuras del Partido Comunista, que es un partido consistente, que tiene claros propósitos, y también acompañados por el Partido Frente Amplio, que no es ni consistente ni muchas veces es claro entender cuáles son sus propósitos. Pero sí estos últimos tienen un propósito claro, que es que impere una cultura progresista. Y los comunistas naturalmente aprovechan esa disposición del Frente Amplio. Y está el mundo socialista, que hoy en día dejó de ser, hace años ya, el Partido Socialista que conocimos en épocas de Elwin Frei Lago, para pasar a ser un partido socialista al servicio del progresismo y de los fenómenos globalistas. Entonces, ¿qué podría pasar? Al controlar el progresismo, la educación, la cultura, los sindicatos, los gremios, los colegios profesionales, evidentemente que podría detonar una paralización general de actividades con violencia callejera, y estoy convencido que sin la necesidad de provocar un estallido tan grande como el que le hicieron a Piñera, que fue verdaderamente un golpe blando, podrán, en definitiva, establecer que el gobierno nuevo, de derecha, no tiene las competencias ni la idoneidad para gobernar y que sus ideas son las causantes abiertamente de la crisis nacional por la cual Chile atravesará sin duda alguna si se pone en práctica este plan del progresismo y del neomarxismo. ¿Y cuál es la desventaja que tiene ese gobierno de derecha? Que precisamente no domina en la cultura, en la educación, no está posicionado en los gremios ni en las agrupaciones intermedias. Por lo tanto, la tarea es sumamente compleja. Y entonces, en ese escenario de caos, ¿quiénes podrán ofrecer una salida para ordenar dicho caos? Bueno, precisamente quienes son los que detonan ese desorden político, social y cultural. O sea, las fuerzas neomarxistas y progresistas. Y bajo esa perspectiva, no dificulto en lo más mínimo que pudiesen ofrecer una salida totalitaria para ofreciendo acabar con la guerrilla, ofreciendo acabar con la delincuencia, con el narco, con el crimen organizado. ¿Se dan cuenta entonces por qué razón es tan importante profundizar sobre estas cosas y estar preparados para lo que viene? Y no digo que esté todo perdido, pero sí digo que en esta oportunidad, en esta coyuntura y en este devenir histórico, quienes están más cerca de ejercer un jaque mate, si lo ponemos en términos ajedrecistas, son los progresistas, los neomarxistas, y no nosotros, las personas que creemos profundamente en principios y derechos básicos como la libertad, la propiedad. Y en ese sentido, entonces están ellos más cerca que nosotros de dar el jaque mate en esta partida de ajedrez. Y sí, de algo estoy seguro. En esta partida de ajedrez no habrá tablas, o sea, no habrá empates. Las tablas en el ajedrez son los empates. Acá no hay un empate. Acá prevalecerá una visión de sociedad por sobre otra. Es, en definitiva, un asunto binario. ¿Por qué? Porque es imposible convivir políticamente con personas y con agrupaciones políticas y partidos políticos que tienen una visión de sociedad diametralmente opuesta a la perspectiva democrática, contemporánea, occidental, de corte liberal, que entre otras cosas es fruto de una evolución histórica bajo el marco y el alero de la cultura greco-romana cristiana occidental. Y esos principios también son los que están en juego en cuanto a la evolución
que esta cultura ha tenido y que llegó en lo político a consolidar Estado-nación autónomo e independiente y bajo el principio siempre de la autodeterminación de los pueblos. Todo lo cual, por cierto, hoy en día está en entredicho si analizamos el fenómeno global y la perspectiva y los elementos conjugados por las fuerzas del globalismo que abiertamente van en una dirección contraria a la autonomía de las naciones. Hasta acá el comentario del día de hoy. Difundan este canal, empiezan a comentar que se abre una nueva alternativa de discusión, de debate, siempre también de la mano con propuestas para que Chile pueda superar esta crisis. Muchas gracias. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte a este canal, dar like y compartirlo con tus amigos y conocidos. Muchas gracias.